Aida Yamilet Ramírez Vargas es egresada de la carrera en Diseño y Comunicación Visual de la UNAM y tiene estudios de una segunda carrera en Sociología. Se ha desarrollado dentro de la industria de la historieta mexicana desde hace 23 años, organizando eventos de cómics, colaborando dentro de la industria en proyectos de webcómic, gestando también diseño editorial para algunos proyectos y representante de otros como docente del medio a nivel infantil y juvenil de la historieta. Es investigadora de la historieta mexicana con más de 10 años de experiencia en el campo y ha colaborado en Artes 9, la revista Comicase, así como en diversas ponencias, ensayos y artículos donde ha proyectado algo de sus investigaciones. Ha colaborado con la logística de exposiciones como Todos Somos Burrón, jornadas de cómic en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y otras ferias de libro que han abierto espacios a la historieta. Mira, sinceramente creo que la cuestión de la opinión nostálgica es algo muy lógico, dado la cantidad y calidad de publicaciones que se dieron en su momento. La verdad es que es uno de los medios que generaron industrias millonarias aquí en México y que cimentaron definitivamente las bases de otro tipo de industrias, ¿no? O sea, simple y sencillamente lo que fue en los años 20 y 30, hay que recordar que fue toda una industria alfabetizadora. Entonces, históricamente hablando, incluso logró llegar a ser mucho más prolífica que propio Japón ahorita actualmente con sus producciones de mangas. O sea, aquí sí eran producciones incluso incontables, de miles de millones de números y diarios. O sea, no nos estamos refiriendo ni siquiera a semanales como en las entregas que se hacen en Japón con los mangas o incluso con los manguas en Taiwán y en China y en Corea o en este tipo de lugares que son de los de más consumo actualmente. Entonces, cuando pasamos de eso, ya llevan una contabilidad en los años 50 con Yolanda Vargas Dulce, que es como uno de los puntos claves históricos que todo mundo refiere, porque es el que ya tenemos contabilidad como tal, pues uno dice, bueno, es que eran cientos de miles, ¿no? Entonces, esa parte de la nostalgia sí es muy renombrada por lo mismo, ¿no? En la que pues todo el mundo dice, es que yo quisiera que regresara en esos momentos, ¿no? Que la historieta debería de llegar otra vez a ese punto de capacidad de consumo. Y más bien hay que observar cómo la sociedad, ¿sí?, no puede llegar a ese mismo punto. Porque de entrada tenemos esta cuestión generacional en la que incluso históricamente hablando los profesores se quejaban de que solo estaban aprendiendo a leer para leer pepines. Y entonces era una queja, porque era así de, ¿de qué me sirve que se pongan a leer nada más un pepín, ¿no? Cuando yo quiero que lean libros. Entonces, desde ahí estaba esa primer barrera en la que los mismos docentes decían, pues es que yo no quiero enseñar nada más para que se queden con esto. Y después, con la amplitud de la propia empresa, del propio desarrollo, de todo lo que llegaron a hacer cada una de las industrias, o sea, pasar de un lado a otro y generar, insisto, otro tipo de empresas, se empieza a diversificar ese dinero y no se empieza a retroalimentar sobre lo que les dio la base, que fueron las historietas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en todas las que fueron herrerías, chamaco, o los pepines mismos, ¿no? Se fueron acotando, quitando muchos otros títulos hasta dejar uno solo. Y por ejemplo, también lo vimos ahí incluso con Yolanda, ¿no? Con tener tantos libros de lo sentimental, de historias de cárcel y bla, 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 y dejar nada más 2 o 3 títulos, ¿no? Únicamente, porque empieza a derivar más hacia la parte de las radionovelas, empieza a trabajar más en los guiones cinematográficos o de televisión. Entonces, dejan de lado toda esta parte de la producción nacional. Y entonces, si no hay un fomento por la producción nacional, no puedes esperar que la calidad y cualidad de consumo de la misma industria se siga fomentando. ¿Qué es lo que pasa cuando llegamos a los 80s? Pues lo único que sigue en producción industrializada son las novelas de libros.
del libro vaquero, todo lo que son los sensacionales, que muy a pesar de todo lo que los autores o los estudiosos dicen, que es que eso no puede ser considerado, es historieta. O sea, por la capacidad de cómo se hace la narrativa, o sea, el trabajo, sí, industrializada, sí, dime. Sí, es que yo pensaría, no lo sé, pero pensaría que la crítica no va a que no sea historieta, sino que es historieta, o sea, ellos saben que es historieta, pero de pésima calidad, Ajá, ¿no? O sea, es un mal trabajo para de ellos. historieta. Pero es que ese es el punto. Cuando platicas con muchos de los autores y ya te metes dentro del área y directamente con ellos, te das cuenta que la mayoría ni siquiera ha leído uno de esos. O sea, no, de considerarlos de tan baja calidad, tanto guionistas como los mismos autores, yo me he dado cuenta de que es que, o sea, es que se ve muy pobre y todo lo que quieras. Sí, ya lo leíste. ¿Has leído alguno? Y resulta con sorpresa para todos que no. Entonces, ya a mí me tocó justamente trabajar en una época en la que en el título del solitario de Multicolor, quien llevaba toda la edición, incluso revisión de guión, de imagen, de todo lo que fuera el proceso de color, o sea, que estaba en todo, prácticamente en todo el proceso, era Remy Bastien. Y Remy Bastien, pues, para todo aquel que sabe cuestión de historia de la historieta en México, sabe que es un pináculo dentro de todos los procesos que se presentaron desde los años 70. O sea, él fue editor también de Rius, ahí en toda editorial Posadas, muchos de joyas, ¿no? Entonces, él después se vuelve el representante legal directamente de Marvel México en los años 80, quien trajo las primeras traducciones directamente al español, quien fue también alguno de los vínculos para poder atraer a muchos de estos invitados a las primeras convenciones mexicanas, ¿no? Entonces, Remy es un referente dentro del medio. Y el mismo Remy hace estos contenidos y tú te encuentras con que son de alta calidad. O sea, realmente tiene incluso procesos históricos contándonos directamente en varios de sus números. Y en todos los 21 años que estuvo saliendo ese título, ningún guión, más que a lo mucho 5, fueron parecidos, ni siquiera iguales, parecidos. Y ¿De qué, entonces, de qué sí, títulos estás ¿de hablando? qué títulos? O sea, estamos hablando, o sea, específicamente Porque, del solitario. porque a mí, ok, porque a mí, por ejemplo, me da un poco la sensación de que finalmente trabajos como el libro vaquero, ¿no? Ajá. O ese tipo de trabajos, realmente lo que estaban promoviendo era una fórmula. Entonces, yo pensaría que pues, leer unos 2 o 3 ya prácticamente como que ya sabes de No, qué va, no, ¿no? no, no, ni ¿No? siquiera tampoco. Eso es lo interesante de todos los trabajos. Además de la calidad de trabajo. Por ejemplo, los portadistas que tenemos en casi todos los trabajos son personas con una calidad gráfica impresionante y que trabajaban a una velocidad y a un ritmo. Todo el mundo se sorprende y dice, Alex Ross trabaja como Dios y todo, pero el maestro Galur, o sea, simple y sencillamente se aventaba una de esas portadas en una semana cuando Alex Ross tiene mes y medio para hacer una, ¿no? Y entonces lo compara calidad y tiempo y dices, perdón, pero el maestro se lleva de calle a Alex Ross, ¿no? Y con todo el respeto del trabajo de Ross, ¿no? Pero es esta parte en la que vienen estos prejuicios de la separación generacional, en la que empiezan a querer mitificar y quieran empezar a dignificar también en algún punto, y está bien, porque a fin de cuentas, el trabajo quiere y debe de ser mejor reconocido, porque toda la otra parte de que estamos hablando de los años 80 hacia atrás, pues era maquiladora, 100%. Y entonces, a pesar de que sí, o sea, por lo que ganaban era por la cantidad de volumen, lo mismo les exigía demasiado. Y entonces cuando soltamos ese tiempo, ese gap entre los 80 y los 90, es cuando
se afianza la entrada del cómic de Estados Unidos, ¿no? Con las erupciones de Marvel. Y por eso mismo empezamos a tener esta separación entre decir la calidad gráfica previa a incluso la calidad del guión. Todavía no me meto en la cuestión de decir la calidad narrativa, porque eso es otro rollo completamente distinto. Eso es algo que es una discusión que creo que significa mucho lo que es el contexto de la propia historieta, pero eso lo quiero tocar un poquito más adelante, ya cuando vamos a la parte de autor, ¿no? Llegando ya para este tiempo, cuando se empiezan a hacer todas las cuestiones de la historieta con las cuestiones de autor, ya se escucha una necesidad y una voz propia que requiere buscar espacios, pero que ya no hay las posibilidades como antes de hacer producciones medianamente masivas. Entonces, tenemos muy pocos dejos ya de eso por los 90s, por ejemplo con Meteorix, con Nueve Negro, algunas otras cosas con Oscar González Loyo, y que eso aún así fue como producción realmente tipo fancinera, porque ellos mismos produjeron, ellos mismos imprimieron, y ellos mismos se pelearon para hacer la distribución con todo lo que era voceadores, ¿no? Que eso es otro de los detalles que también no auxilia la parte de la distribución del cómic nacional actualmente. Entonces, llegamos a la parte de las convenciones y se hace una especie de apertura en nicho. Y ahí es donde empieza otra forma de empezar a acercarse justamente a estas nuevas generaciones. Pero, o sea, nuevamente, al no haber un espacio de consumo diversificado y que se pueda tener en acceso fácil a todos los otros públicos, únicamente en este nicho es donde se hace el consumo. Entonces, es un producto especializado. Y eso es lo que lo empieza a limitar y eso es lo que empieza a hacerlo de alguna manera elitista. Y por eso empieza, como tú comentabas, esta parte como de decir, este medio se siente viciado en algunas cosas, porque definitivamente lo es. O sea, de alguna manera muchos, hay quien dicen que incluso son como mafias, porque pues es que es la bola de estos cuates que se juntan y que nada más a los que les caen bien les van a dar los espacios. Están, por ejemplo, los que dicen también que para estas otras convenciones, si no les caes bien, ni siquiera te dan chance de ver si consigues un espacio, ¿no? Y sobre todo la cosa con la que todo mundo comulga en el medio, y que eso sí sean del lado que quieran comentar, que tristemente es quienes han hecho y han logrado sacar adelante las convenciones son los artistas y son las que menos les dan un espacio y un valor adecuado. 2 o 3 personas nada más se les reconoce, que son como el spotlight del momento, el autor del momento, el del año, el del mes, y después a los demás se les sigue relegando y uno tiene que ir, o sea, uno que tiene realmente el conocimiento y la búsqueda de consumo, hay que ir a buscarlos. Definitivamente otra de las cosas que son necesarias, que es algo que yo abogué muchísimo en su momento con muchos de ellos, era que se requiere hacer escuela. Y no me refiero a una escuela formada estructuralmente, en el sentido de decir, voy a poner mis clasecitas y te voy a enseñar a trabajarlo así. No, me refiero a hacer escuela como se formaba antes, esta escuela en la que se entendía como una academia, como una didáctica en la que todas las personas, y por eso se permeó durante ese tiempo y por eso esas generaciones siguen con esos autores en específico, por ejemplo, Taller del Perro.
¿Por qué esos autores con esas obras siguen siendo un ícono dentro de la historia? Porque no fue solo una voz, porque no fue solo un momento, fue un colectivo, fue un trabajo en el que todos aportaron y en el que todos mutuamente retroalimentaban el trabajo, en el que decían, oye, es que me parece que lo que estás presentando aquí está muy chido, pero ¿qué tal que le metes tal cosa? ¿Qué tal que haces tal otra? Está muy interesante lo que estás haciendo en este momento, pero, ¿y si le haces esto más? ¿No? Entonces, eso es lo que les permitía de alguna manera seguir creciendo en su desarrollo como autores, autocrítica, crítica constructiva y desarrollo también en la narrativa y el guión. Y eso también es algo que tenían los antiguos, y que yo sí los digo con todo gusto y honor, los antiguos maestros de la época de oro. Porque eso es lo que hacía. E incluso tan así en aquel entonces, que por eso mismo se unieron y dijeron, pues es que nosotros les estamos dando todo el alimento a estas industrias y nadie nos reconoce nuestro trabajo, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Vamos a reconocernos nosotros mismos. Hicieron su premio, que es el premio de los tlacuilos, que incluso gracias al hecho de estar juntos como una organización no establecida, logran incluso poder darse ese reconocimiento mutuo, ¿no? En el que yo creo que el mejor o el más fregón o el que más se rifó en color este año fue mi compadre fulano. ¿Quién vota porque sí? Todos, ¿no? O no, o sí, y lo que sea. Y entonces ese entendimiento es el que creaba a lo que me refiero como escuela. Una escuela que podríamos más asegurarlo o más definirlo como una especie de idea de escuela como lo que serían las escuelas de filosofía. Organizar las escuelas es, o lo que yo me refería con esa parte de organizar escuela, es como por ejemplo en el movimiento artístico de la Bauhaus, o como el movimiento del impresionismo. En realidad, si lo ves así, también de alguna manera son talleres que se coordinaron y dijeron, vamos a autorreconocernos lo que no nos reconoce. Pero al mismo tiempo nos reunimos y retroalimentamos sobre nuestro trabajo. Y eso es lo que nos permite de alguna manera apuntalar y empezar a hacer, y por eso se hacen las rupturas. Sí, y eso es lo interesante, porque por eso generacionalmente tenemos esas marcas. Entonces, es lo mismo acá de este lado. Ya que estamos aquí, se han intentado hacer varias cosas y sobre todo lo ves en varios intentos de reunión justamente de trabajos. Hace unos años, cuando empezó los movimientos de webcomic, y salto un poquito para regresar a la parte de las convenciones, ¿ok? Me voy a dar un poquito más adelante, en la que se intentó hacer aquí en la Ciudad de México un par de reuniones al respecto de los creadores de varias tiras en línea que se estaba poniendo un poco en boga en aquel momento. Justamente lo que los autores estaban tratando de hacer era, pues, coincidir en qué punto se puede hacer el trabajo, de qué forma como distribuir, hacer, ayudar, varios puntos al respecto de cada uno. Pero en realidad lo que se notó es esta parte de esta inconsistencia de no saben hacia dónde. Y entonces ese es el problema que nos encontramos a la hora de generar esto, ¿no? Para poder marcar el hacer las cosas. Yo solo quiero contar historias, yo solo quiero que reconozcas mi trabajo, yo solo quiero hacer dibujitos, yo solo quiero, no sé, o sea, algunos eran incluso solo de hobby. Entonces, lo más difícil justamente es encontrar esa amalgama en la que la gente pueda encontrar el punto de salida para darle una orientación. Teniendo una orientación, teniendo una meta, teniendo un camino, se puede tener la salida adecuada. Y entonces ahí ya todo empieza
a mezclarse y ayudarse y a ir trepando. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, ya en convenciones, regresamos un poquito para atrás, como la CONCE. La CONCE, cuando la empieza a organizar la gente, aunque todo el mundo pone a Gantús como la primera persona, fue una serie de organizaciones, de varios individuos que, que decidieron que necesitaban un propio espacio para poder no solo presentar artísticamente, sino también ventas, porque eso es algo, o sea, todos tenemos que comer, o sea, no podemos estar viviendo nada más del arte por el gusto de hacerlo, ¿no? O sea, la verdad es que tiene que ser algo que nos permita seguir fungiendo en nuestras actividades o incluso en la parte de la investigación, ¿no? Está muy padre que queramos hacerlo, pero ¿y entonces cómo podemos tener esta cuestión económica? Entonces aquí vino esta parte de la organización de todos ellos, con algunas de las primeras tiendas de cómics en aquel entonces, como Cómics S.A., Mantícora Comics, y de pronto todos se empiezan a unir y entonces empiezan a abrir esos espacios. Ya después queda una sola persona al frente, en este caso queda Luis Gantús, y ya después tenemos estos organizadores únicos, ¿no? O que se identifican como únicos, pero es más bien la persona que es la que da la cara al público, pero todo un camino de logística viene detrás. Entonces tenemos, por ejemplo, a Octavio en la TNT, tenemos al ingeniero ahí en la Mole, entonces ahí es donde empieza todo ese camino también para ellos. Porque ¿y por qué sigue existiendo? Porque les es lucrativo. Pero ¿por qué no dejan de lado los artistas? Porque los artistas siguen generando, y porque los artistas es realmente parte del enorme sustento, porque sin su trabajo, las tiendas no tendrían que vender. Las tiendas no tendrían que ofertar. Entonces, es ahí donde viene justamente esta parte de cómo puedo hacer visibles a mis autores, o en qué ayudo yo como consumidor, por ejemplo, compartiendo, ¿no? Explicando, invitando. En el caso de los organizadores, pues es la pelea de, pues no los mandes hasta arriba, ¿no? No los mandes ahí al lado del baño, olvidados en la esquina, ¿no? Y lo más interesante de todo esto, del por qué hago este conjunto de cosas, de expresión, es que estos movimientos se dan orgánicamente. O sea, en realidad, cuando uno los quiere provocar, es cuando truenan. Pero cuando se generan de manera orgánica, es cuando perseveran, persisten y permean. De hecho, ahorita que está presente el doctor Stein, es muy notorio que, por ejemplo, en este grupo actual de actores, y me refiero a actores generales como de la sociedad, no solo de coloristas, dibujantes, narradores, ilustradores, tenemos a varios que ya están involucrados entre sí mismos, haciendo colaboraciones. No tenemos simplemente desde Teyola Estudios hasta Muerte Querida Estudios, que ha tenido colaboraciones con otros autores. De ahí sale Augusto Mora, de ahí sale Uriel Pérez, que colaboran también con Idalia. Luego Idalia también empieza a ayudar a otros autores, ¿no? Y entonces así se va empezando a hacer un vínculo de trabajo entre todos. Y esa es la parte interesante a lo que me refiero de empezar a generar esta parte de escuelas. ¿Por qué perseveran? ¿Cómo se mantienen? Algunos los llaman colectivos, algunos los llaman solo colaboración. ¿Sí? Yo podría decir que ellos en este momento es el mejor referente que se puede tener, pero sigue siendo una cosa pequeña. Sigue siendo un petit comité.
en el que de vez en cuando se acercan alguno que otro, colaboran y demás, porque ahorita, pues yo creo que desde el 2000 para acá, eh, lo que está es el yoísmo. El yo quiero ser reconocido, el yo quiero obtener esto, el yo mi trabajo, por encima de un esto es por la industria y que pueda ayudar a otros. El decir hacer escuela es incluso tener esta parte de humildad, de que si alguien viene y te pregunta, oye, ¿cómo le hiciste? Pues no te quedas callado. No, es que mira, yo hice esto, yo toqué estas puertas, lo hice de esta manera. Pero muchos lo ven como amenaza. Y la verdad es que no hay amenaza alguna en todo esto. Y eso nos lo demuestra la industria del manga. Que por eso, en el gap de los 2000 al 2010, vino toda la infestación que dicen del anime y manga japonés. ¿Por qué? Porque se le abrió la opción. O sea, de por sí, Japón, al igual que aquí en México, ya tenía toda esta selección completa de opciones por edad, por género, incluso hasta por entregas, ¿no? Que si es novela ligera, que si es one shots, que si es serializada. Entonces, hay de todo. Hay para niños, hay para jóvenes, hay para adultos, hay estilo gore, hay estilo militar, hay estilo chicas mágicas. O sea, en realidad los autores están contando las historias, punto. El público es quien se está acercando. Y más ahorita con las herramientas que tenemos, ¿no? Eso es algo que Scott McCloud lo venía vaticinando desde hace muchísimo tiempo. Los medios que se nos están presentando nos van a auxiliar justamente para que cada uno de los autores no solo encuentre su voz, sino su público. Claro, él manejaba desde una teoría, ahorita nosotros ya lo vemos desde una práctica. Y hay muchísimas opciones también, incluso desde el punto de desarrollo, no solo industrial, sino ahora ya saltamos, insisto, me voy a mis gaps de tiempo, pero mis saltos para poder hilar un poquito todo esto, ¿no? Webcomic, ¿no? Y tenemos ya nuevamente estas expresiones distintas en las que, por ejemplo, encontramos algunos manguas que tienen partes animadas, así completamente una viñeta completamente animada. Tenemos trabajos multimedia en Chile en el que uno se va acercando y los bocadillos hacen pop y ahí mismo aparecen las letras. Uno que incluso Scott McCloud hizo referencia, que es un trabajo mexicano, muchísimo gusto de haber sabido que siga haciendo análisis y estudio al respecto, que es Turbo Quimeca, ¿no? Que es un estudio mexicano. Y la capacidad que tiene, o sea, que uno llega, ve y clic, clic, clic y se va adelante y es animado, o sea, es interactivo 100% ese cómic. Y si esta Emi que está aquí presente es la Emi que creo, el libro del Sino es un ejemplo de ello. O sea, porque también desde el desarrollo de incluso cómo está la plataforma, la traducción, o sea, el hecho de llegar no solo a un público, sino a distintos, a proyección internacional. Esas son cosas que antes no podía concebir un solo autor. Es que ahí regresamos al punto de las producciones. El nivel de la producción actual tiene que ser autosustentado por el propio autor. Y el autor no se va a poder permitir hacer los cientos de miles de copias en los que te va a salir la impresión en
50 pesos para que lo puedas dar así, ¿no? Y entonces, por eso son tirajes además pequeños, a comparación de una cuestión industrializada en cualquier librería, pero que económica, moral, emocional y temporalmente hablando para los autores, es inmensa. ¿Qué es lo que pasa también con estas cosas? Sí, se requiere tal vez del apoyo de instituciones, pero también por eso están otro tipo de plataformas que se han empezado a gestar a partir de este tipo de cuestiones, como lo que es Kickstarter, o los crowdfunding en general, ¿no? Que es una de las opciones que justamente han salido para que el propio consumidor se acerque. Sí, miren, muchísimas gracias, Emi, un honor que estés aquí escuchándonos. Y sí, efectivamente, el respaldo no se puede de alguna forma porque eso es al punto. O sea, si no hay difusión, si no hay una difusión adecuada, si no hay una distribución adecuada, ¿cómo le hacemos? Y entonces allí es donde yo siempre me he peleado con el medio. Y yo siempre les he dicho a los autores, en su momento cuando trabajaba como representante o como organizadora de eventos. No podemos esperar resultados inmediatos. O sea, por desgracia, toda campaña, y hablando a nivel publicitario, siempre es de 3 a 6 meses un resultado. Y de 3 a 6 meses ya tenemos pérdidas en cuestión de este tipo de cosas, porque ya se hizo el gasto, o sea, ya mi pila de cómics que ya está ahí, ya está devaluado. Y entonces muchos de los autores, incluso por eso, dicen, bueno, pues mejor ya lo dejo ni le gano, ¿no? O sea, lo dejo al precio al que me salió la impresión con tal de recuperar algo. Y entonces, a la hora de querer intentar sacar un segundo número o algo así, pues ya no sale. Porque económicamente hablando, no es gestable para ellos. Y entonces ahí, ¿qué se requiere? Se requieren otro tipo de herramientas, que es lo que hacía sustentable a los modelos económicos de los 30 a los 70, que es simple y sencillamente tener la maquinaria de producción adecuada, tener un agente publicista, un agente de representación o alguien que permita que el creativo haga lo suyo. Porque si no tenemos quien ayude en esa parte, o sea, el creativo no sabe en dónde moverse. O sea, el creativo sabe nada más que hay algunas convocatorias de arte, pero hay otras formas de obtener financiamientos. Pero ¿cómo me puedo acercar para hacer esos financiamientos viables? Bueno, pues eso muchas veces tiene cuestiones que ver con situaciones legislativas, con situaciones de entendimiento de, ya no solamente de leyes, sino también en cuestión de desarrollo, de impresión, o sea, de distribución. Y por eso hay nombres que de pronto se quedan en el área de la industria. Porque, por ejemplo, Yolanda Vargas Dulce sí trabajó al principio con sus propios guiones. Todo lo demás del tiempo, ella se volvió administradora. Y simple y sencillamente consiguió quien por su propia calidad aparejara guiones semejantes a los de ella, pero que rindieran con la misma calidad. El detalle de todo esto es que uno tiene que estar, como bien se dice en el sistema de estudio antropológico, tenemos que estar imbuidos en el objeto de estudio. La verdad es que no podemos verlo desde fuera únicamente, porque entonces, perdón con mi francés, pero nos hacemos puras chaquetas mentales. Y eso es otra de las cosas por las que también el área de investigación sigue muy estancada.
¿Por qué? Porque todos los procesos de análisis, estudios y demás siguen de pronto estando años luz de la capacidad de producción, a diferencia de lo que, por ejemplo, ha presentado Scott McCloud o en España, algunos de los investigadores que ya están, como Viviana Blanco o Gauguin en Francia, pero porque ellos ya están imbuidos dentro de la industria. Y entonces tienen otras capacidades de perspectiva. Es que, ¿sabes cuál es el detalle? Y ya metiéndonos ya a la cuestión de investigación específicamente. El rollo de la nostalgia en todo sentido de investigación es que en primera seguimos aterrados a romper la estructura de la academia. Porque en primera, pues no hay apoyos para cuando estés rompiendo la estructura de la academia. En segunda, otra cosa que se presenta es que no hay fuentes. Y entonces, si no tienes fuentes, no existen formas específicas en las cuales tú puedas corroborar tus resultados, ¿no? O se facilita tu trabajo. Exactamente. Y en tercera, si nosotros analizamos la mayor parte de nuestros investigadores en general, no nada más aquí en México, sino en general que existen a lo largo de todo el globo, dedicados a la historieta, son al respecto de la historia. ¿Por qué? Porque es muchísimo más sencillo tomar un número, revisar, por ejemplo, o hacer un estudio planteándolo desde Editorial Posada, por ejemplo, ¿no? Y yo reviso históricamente en qué factores incidió con con los agachados, por ejemplo, en el movimiento del 68, y sí, yo ya estoy acotando muy bien mi tema y todo, y por eso es fácil, ¿no? Porque ya está marcado hacia atrás. Pero ¿qué hay de las nuevas opciones, como los nuevos autores, de las nuevas formas del lenguaje que se están desarrollando diario a diario? Entonces es ahí donde hay esta cuestión con la academia, que todo el mundo le tiene todavía miedo, le tiene todavía terror a este tipo de cuestiones. Esta parte, pero bueno, yendo de este momento en adelante al respecto de lo que es la cuestión de investigación, podemos observar que hay muchísimos huecos. Si bien la historieta nos ha demostrado que tiene toda una capacidad de análisis, desarrollo, usos y desusos dentro de muchísimas aplicaciones. Y no únicamente en el área de entretenimiento, ¿no? Que es justamente uno de los ejes principales que nos trae aquí esta plática el día de hoy, que es como una experiencia didáctica. Y no me refiero nada más a la generación de material didáctico exclusivamente, porque eso, como bien lo mencionaron en algún momento en alguna de las pláticas, tiene también a ser un poco tergiversado, un poco malversado, incluso hasta manipulado, ¿no? ¿Por qué? Porque así como muy bien lo referiste en algunos intentos o trabajos que se hicieron directamente, ¿no? De parte de la SEP, para presentar historieta o historias gráficas para ayudar a la didáctica. Obviamente van a estar alineadas al punto de lo que se requiere en el plan de estudios. Y el plan de estudios, simplemente pues lo vemos el día de hoy, no es un requerimiento formal, incluso ya tener historia de México. Cosas como civismo se han eliminado de los planes de estudio. Entonces, en el continuo ver y formar de las cosas, la educación formal, ¿no? Ya no puede ser considerada como una forma y una animación que puede verdaderamente considerar un auxiliar a la historieta, sino prácticamente más un enemigo, que eso ha sido durante muchísimos años. Entonces, simplemente recordemos de los años 70 y 80 la quema enorme que se hizo de historietas en el Zócalo capitalino, en el que casi también terminan algunos de los autores ahí quemados.
y por lo menos sí hubo unos cuantos encarcelados, y tristemente la historia de nuestro Mariño, que sí, de él ya nunca se supo más una vez que entró en cárcel, ¿no? Entonces a esos límites llegamos. Y entonces, en esta parte de las cuestiones de investigación es maravilloso ver hasta dónde han llegado aquellos que se atreven sí a romper esta parte de las barreras y en colaboración ya sea con autores o con los propios alumnos. Que creo que esa es la otra parte que vamos también olvidando en el consumo. ¿Quién me lee? ¿Cómo me leen? Y le creo que más incluso que el quién es el cómo, porque a veces no es incluso la edad, sino cómo diriges el mensaje. Una de mis bases que yo tomé justamente como para todas estas tesis de la historieta didáctica y por lo que a lo mejor siento que me especialicé mucho más en ello es porque mi propia tesis de licenciatura está basada en la idea de la historieta como material didáctico para niños de primero de primaria en la materia de matemáticas. O sea, sí demasiado acotado porque para mí la materia de matemáticas es una de las más abstractas que pueden existir. O sea, ¿cómo llevas al pensamiento del niño a que un objeto tiene un número que puede ser representado en una palabra o en una asignatura que esté asignado como tal es internacional? Porque en cualquier lado tú ves los números, pero los números en países distintos se escriben de formas diferentes. E incluso simplemente tenemos litros y onzas. Entonces todo eso ya se vuelve un concepto abstracto para el niño a la hora de querer vaciar todos esos conocimientos. Y más sobre todo me fui a la idea de que sea en primero de primaria, porque es cuando más empieza a desarrollar, según varias teorías, justamente de la didáctica infantil, esta idea de los conceptos generales de, por ejemplo, Piaget, ¿no? Entre las formas, los objetos y lo que necesito identificar de cada uno de ellos. El ejercicio clásico de si pongo 6 caramelitos en bolita y si los pongo en filita, ¿cuál tomo? Si son los mismos 6. ¿No? Entonces, el efecto psicológico que va con ellos. Entonces, desde ahí tenemos ya un punto de partida enorme en la cuestión didáctica, ¿no? Que podemos aprender, la verdad es que prácticamente todo con la historieta, todo. El punto es cómo lo enfoco, el detalle de cómo lo enfoco. Y entonces uno de esos libros que como que te abren la mente y dices, bueno, a partir de aquí fue como yo empecé a explotar sobre esa idea, fue justamente el de Elizabeth Bauer con la historieta como experiencia didáctica. Este texto específicamente nos trabaja con una de las historietas, pues que en realidad ni siquiera fue específica, sino era, o específicamente diseñada para las clases, sino era como de aquí si agarráramos o el libro vaquero o el sentimental, ¿no? Y simplemente, ¿qué es lo que hizo? En un grupo de secundaria lo voy a analizar y lo vamos a desmenuzar, no exclusivamente a lo que nos dice, a lo que vemos. Y a otra parte todavía más significante, que son los contenidos únicos que nos regala este medio. Porque yo también, es otra de las cosas que es muy difícil de definir y que por eso sigue como esta pelea con todos los investigadores de la historieta. ¿Qué es la historieta? Porque todos dicen, no, es que es
la hermana chiquita de la historia, y porque nos demuestra y nos pone, y el contexto y lo que el autor dice, o sea, sí, es parte de, pero no es historia, porque tiene diálogos, tiene narrativa, ¿verdad? Entonces, si tiene diálogos y tiene guión, puede ser considerado como una forma de expresión del teatro vertida con imágenes. No, tampoco. No, es que es como el previo al cine, porque tenemos que es una juxtaposición de imágenes que me lleva entre una y otra. O sea, sí, es como el previo a, pero aún así en el medio de el camino tenemos más elementos. Y hay quien quiere engalanarlo y ponerlo al nivel artístico, visual que requiere, porque el preciosismo gráfico que tiene nos lleva a la derivación de bla, 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 bla. Y, o sea, no es solo gráfica tampoco. Porque si no, entonces, ¿dónde estamos dejando las historias que nos cuentan? Y entonces, la mayoría, por lo mismo, solo se decanta en decir, vamos a dejarlo en literatura, porque al final se lee, pero tampoco es nada más literatura. Como muchos de las cosas que han estado haciendo de manera impresionante muchos de nuestros autores, ¿no? Yo, por ejemplo, un autor que tengo que también me es impresionante para mí en webcomic, y que para mí, por ejemplo, es una desgracia que no muchos lo conozcan porque su mercado es gringo, es Mario González. Mario González tiene un webcomic, bueno, tiene varios webcomics, pero el que más a mí me rompió en algún momento la capacidad de estructura y todo fue Willyman. Willyman tiene un arco completo en el que juega con toda la ruptura de la estructura de lo que es la viñeta, el contenido, y cómo juega con todos esos espacios. Y entonces, como desde el romper la viñeta hasta sacar a los personajes, interactuar con el espacio, en un splash de páginas, y regresar a volver a contenerlos en una viñeta. Hay muchas opciones, por supuesto, que eso es lo maravilloso de este análisis que nos pone Cabaur, ¿no? Cómo utilizando incluso una historieta comercial, enfocando a los jóvenes, enfocando sobre el trabajo, es como dices, rompe, ¿no? Y les ayuda a ser justamente más críticos. Y eso es lo que estamos buscando, o eso es más bien lo que debería de ser la búsqueda de la educación, buscar la cuestión del pensamiento crítico a través de las competencias. Idealmente. Idealmente, por supuesto. Eso es como a lo que quisiéramos llegar, ¿no? Pero entonces para eso nosotros requeriríamos que primero los docentes entiendan eso. Y entonces aquí me acerco y hago una cosa, antes de poder poner el ejemplo de cuáles yo diría que son utilizables o no, como viables. En Argentina tenemos toda una organización de historietistas que desde muchos años ya viene trabajando justamente no solo con los contenidos, sino con los jóvenes. Y cada año, de hecho, desde su organización, pues ya viene festejándose su día de la historieta, y gracias a eso han logrado formar una asociación civil y han logrado incluso que las propias instituciones, como los municipios culturales, apoyen de manera obligatoria en ese día a la difusión de la historieta argentina. Y eso ha dado un impulso al trabajo, sobre todo de la historieta infantil, para acercarla en pequeñas ferias a lugares incluso rurales.
Y entonces, ¿qué sucede en cada uno de esos espacios? Que además de poder acercarse a los materiales, algunos ya de manera gratuita, porque los propios ministerios de la educación se encargan de publicarlos, es que la institución a la cual van recibe una capacitación de uso y entendimiento de la lectura, el lenguaje y la aproximación de la historieta a las clases, de parte de los mismos autores. Entonces, es una cosa increíble. Y son, de hecho, materiales que están a libre distribución en su propia página, y que conforme ha pasado el tiempo se han ido incorporando más y más personas para poder extender este trabajo, no solo en ese día, sino más tiempo, más lugares, y en más espacios. Entonces, es viable, pero nosotros al punto requiere organización y requiere compromiso de parte de los propios autores para poder llegar a eso. Y ahí nadie más que los autores, o sea, ahí sí, aunque tengas al mejor representante del mundo, si el propio autor no está dispuesto. Que no ha pasado, ¿eh? Para que no se vaya a pensar que estás hablando de alguien en particular. O sea, es así como, no podemos llegar, ¿no? Yo he tenido, por ejemplo, varios tratamientos a distintos niveles. He tenido la oportunidad de dar directamente clases a niños, a jóvenes e incluso estudiantes a nivel licenciatura, utilizando justamente la historieta, en primera como pretexto creativo, en segunda como pretexto de lectura y en tercera como pretexto de análisis. Y efectivamente en cada uno, como bien dice nuestra doctora Stein, depende de qué edades. O sea, definitivamente para los niños la capacidad creativa es la mejor. Los púberes también, o sea, todo lo que son los adolescentes en la secundaria, fabuloso, es una herramienta creativa para ellos impresionante. Pero por ejemplo, a ellos necesitas darles más libertades que a los chiquitos. A los chiquitos sí hay que direccionarlos, sin coartarles libertad creativa y artística. Pero, por ejemplo, ya para los de licenciatura, prepa, pues, ¿quién? O sea, digo, tú ya lo tienes bien sabido, o sea, nada más hay que direccionarlos a la capacidad de análisis y de consumo. No es poca cosa, ¿eh? Ajá. Pero en realidad ya no es tanto, o sea, ya son muy pocos los que se inclinan a la cuestión de decir, voy a generar algo con esto. Ya es más bien una capacidad de consumo y cambia muy radicalmente terminando la secundaria, entrando a la prepa, eso. O sea, ya no quiero hacer, quiero consumir. Punto. Entonces, es un clic inmediato, es un engranaje inmediato. Y entonces, pues muchísimo más cuando hablamos de adultos, porque solo los adultos que estamos interesados en ese tipo de consumo son los que le dedicamos nuestro tiempo, son los que nos dedicamos a decir, bueno, vamos a hacer, a buscar, a enfatizar, a consumir, ¿no? Y por eso estos eventos como este, que fue tan íntimo en realidad, o sea, resultan un deleite. ¿Por qué? Porque tienes la oportunidad de ir, estar, platicar con los autores, tomarte la foto, ver qué es lo que te falta de tu colección, ¿no? Ponerte al día con algunos nuevos que debiste haber sabido o visto en algún momento, ¿no? Y revisas. Entonces eso es maravilloso. Y entonces viene ya la parte interesante de todo esto que se puede utilizar. Por eso mismo, yo tomaría como referencia el trabajo de Argentina como algo que se puede lograr, que se puede hacer.
con una sola primera escuela que esté dispuesta a decir yo le entro al programa, es mucho más fácil que los demás repliquen. ¿Y por qué hago todo este choro antes de decir cuáles son mis recomendaciones? Porque justamente para mí es muy difícil decir específicamente alguno. Y más bien quisiera como poner el panorama a través del cual estos años me han guiado, para que vean o entiendan o podamos captar de alguna manera los pequeños atisbos que he tenido de luz ante cada una de estas opciones, ¿no? Títulos ya en específico, híjole. Mira, la verdad es que tengo una lista enorme de autores que personalmente me han enamorado una y otra vez de sus trabajos. Mario González, te digo que a mí esos arcos en particular se me hacen impresionantes. Además, su trabajo en tinta es maravilloso. Otros autores que yo diría por la forma de la narrativa, de la historia, cómo vas consumiéndola y cómo te lleva hasta estos pequeños juegos. Yo diría que si uno de ellos es Juan L., eh, que ahorita también o sea, está produciendo más para en línea, igual como web. Pero también ya ha producido varias cosas. Es mucho, lo que tiene de él es que es mucho de sí, sí, está muy lindo. O sea, es mucho de humor blanco, pero este humor que deja tácito muchas cosillas de crítica ahí bajita la mano, ¿no? Así como, o sea, te lo estoy poniendo ahí a ver si lo cachas. O sea, es sutil, es sutil. Y en el mismo sentido viene la de YouTube de infancia de Pablo Ortega, ¿no? Que también el contenido es muy, si lo aparejamos, es mucho a lo que Mafalda y Peanuts en sus inicios, ¿no? O sea, tú lo ves y dices, sí, estas tiras, o sea, me dan el mismo vibe, completamente. Maritza Campos, definitivamente Maritza Campos es alguien imperdible en la cuestión de su desarrollo como artista webcomiquera y en la capacidad o sea, de desarrollo es impresionante. O sea, sus tiras y su historia, si bien, insisto, está también dirigido a un público gringo, y su obra al principio uno lo ve y dice gráficamente, ay, es que no, está re feo y lo que quieran, y hay muchísimas críticas al respecto de que su dibujo y bla, 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 y lo que quieran, pero pues también hay otras cosas que uno ve sin problemas, ¿no? O sea, ya al final, cuando va creciendo y desarrollo de sus personajes, desarrollo de complejidad de la misma historia, entonces sí podría también, bueno, referirla, ¿no? Y que es igual una de las personas que a través solo del webcómic, estando en México, pero pegando en otros lugares del mundo. Entonces sí, también podría decirlo. Eh, Otros trabajos que más bien por capacidad artística y de exploración al respecto, no tanto de las formas convencionales, sino de las formas de técnicas que se ha visto ya poco, porque opacado por aquello de las cuestiones digitales, sería Portaveritas, Jesús Antonio, que él ha trabajado sobre todo para las cuestiones de lucha libre, muchos por el estilo. Eh, entonces, sí también considero que es un nuevo ejemplo que podemos tomar en formas de expresión. Sí, pues también como dice mi doctor Sisha, micro,
Teresa Martínez, Elisa Galván, todas ellas son también muy buenas. Oye, otra que podría decir que es muy atractiva también, no solo por el desarrollo eh, y la potencial cuestión internacional que tiene, sino por los ejercicios de tecnología que están empezando a implementar, que esto es algo muy importante porque hay muy pocos espacios para esos desarrollos tecnológicos. Es espérame, se me olvidó el otro, Vermin Racing de Manchas. Acaba de llegar, ¿no? Acaba de llegar. Lo invoqué. Cuyo trabajo con la cuestión de la realidad virtual es algo buenísimo. Un ejercicio que se me hizo muy hermoso y que se me hace tristísimo que no pudo haber seguido. Son solo 4 números los que se hicieron, pero si tienen la oportunidad de conseguirlo y verlo, de verdad vale muchísimo la pena. Es Census, que fue un trabajo que hizo Bev con, no me acuerdo el guionista, Francisco Jorge Grajales. Grajales, gracias. Ese trabajo de Census, que es un proyecto de desarrollo de historieta pensada justamente en la inclusión de personas con discapacidad visual. ¡Boom! Solo hay otros 2 ejercicios de esos en todo el mundo. Una marca que es más bien como una expresión gráfica que ya ha sido utilizada de alguna manera para libros ilustrados con niños, ¿no? En los que se coloca el espacio, pero aquí la diferencia, y que eso es lo que lo hace importante, ¿no? Cuando hace uno el tramado con el braille, es que se ve enmarcado con las viñetas, y eso ya le da otro sentido de lectura a los propios usuarios. Pero el ejercicio que se hizo de Census es simplemente maravilloso porque requiere el acompañamiento de alguien que ve y de alguien que no, o de alguien que sabe braille, porque requieres la descripción de la imagen más el complemento de lo que está leyendo la otra persona para entender en su totalidad la historia. Y eso fue un ejercicio que yo digo, es brutal, brutal. Ojalá y pueda ser retomado en algún momento, pues, historias cortas, o no lo sé, eso sería maravilloso, simplemente, ¿no? Y en ese Justo mismo esta semana voy a subir la plática con Grajales. Me parece, perdón, yo sé que, bueno, es que también Beth me parece bastante malito. Entonces me parece que es el único trabajo digno de ver, ¿no? Gracias a Grajales. Entonces, perdón. Mira, la cuestión de la percepción estética que tengamos cada uno de nosotros es personal. O sea, y no nos lo debemos tomar a mal, ni mucho menos, ¿no? O sea, si a mí me gusta, o sea, no sabes la cantidad de veces que me han dicho, pues es que tú consumes hasta lo que parece basura, porque para mí todo el trabajo que meten cada uno de los artistas es valioso. Porque todos y cada uno tienen algo que ofrecer y algo que decir. Hay algunos que incluso, pues sí, no puedes ver, ¿no? Y a lo mejor por algo en particular, pero yo, por ejemplo, no puedo leer Scott Pilgrim. Entonces me dicen, ¿cómo es que no puedes? O sea, no, me sé la historia por las reseñas y por lo que platicamos los cuates y por la película y los cambios y todo, pero yo no lo he leído porque no aguanto ese estilo gráfico. Oye, otros, por ejemplo, otros autores que te podría decir que andan muy, muy perdidos en la memoria de la gente, son de fanzines ya viejitos, que ahorita ya son artistas, por ejemplo, Laren,
de Ciane, con su equipo, bueno, su estudio ahorita ya primordialmente uno los ubica por el Michiverso. El Michiverso son estos gatitos que de pronto están, tú los ves y son los que están subidos en el camioncito del autobús y el Michi está comiendo tortillitas y su tolito y así. O sea, es la idea como si toda la vida cotidiana, porque hay hasta una Michi Guadalupe, otros que son así como también viejitos de contenidos que siguen haciendo historias sería esta Luro. Luro, a mí esta mujer en particular se me hace muy interesante cómo llega a empezar a trabajar en sus cómics. Primordialmente son de Voice Love, lo que ella hace. Con mucho de los fanzines de la época de los 90s, que fueron así como de estilo Bishonen, el yaoi y todo esto. Pero su historia en particular a mí me llama la atención porque ella en sí estudió letras, no estudió nada de arte, pero nunca encontró nadie con quien hacer una mancuerna que quisiera llevar sus historias a la vida, o sea, a la vida como tal de la historieta, ¿no? Y ella sabe generar los guiones, ella arma los trabajos y los arma muy bien, o sea, tiene una buena estructura de historia. Entonces, pues ya hasta después dijo, pues es que nadie lo va a hacer, pues yo lo tengo que hacer. Y entonces empieza ella a dibujar por sí misma y tiene un estilo muy particular por lo mismo. Es un estilo en el que parecen como todo shota, de estilo, ya voy así, como si fueran todos niñitos, pero es justamente como por esta búsqueda de expresión, necesito contar estas historias y cómo lo hago, ¿no? Tenemos, por ejemplo, otro tipo de obras, como la de Aura Frenier, conocida en el medio como La Roja, cuyo estilo en particular es así como preciosista. Es impresionante la cantidad de detalles que le puedo poner a una sola viñeta. Y que de hecho ya tiene una sola obra publicada, porque justamente ella le toma mucho tiempo poder producir algo, ¿no? De esto, porque es así como tiene que estar enfocada para lograrlo, porque pues ella trabaja en otras cosas, ella trabaja en animación. Otra persona que yo recomendaría mucho también es el esposo de esta Aurea, es Ariel. O sea, ellos, por ejemplo, nada más tienen esas dos únicas obras que ella, Aurea hizo Violín Negro, y Ariel hizo nada más uno igual, pero ahí, por ejemplo, lo que notas es la otra parte de lo que hablábamos también en las conferencias, ¿no? De lo que se estuvo exponiendo, en la que a lo mejor la narrativa no es tan buena o no la ves tan adecuada como para los dibujos, o que sientes como que hay ciertas inconsistencias, como que hay unos detallitos, pero el dibujo es precioso, ¿no? Entonces, o sea, son cosas que a todos modos siempre vale la pena ver. Y de verdad, o sea, hay muchísima propuesta de parte de muchos autores que uno de verdad no acaba, no acaba. Esa es la maravilla, ¿no? O sea, cada uno que va a los espacios es, es increíble, ¿no? Y la única desgracia, sigo insistiendo, es la incapacidad el sostén económico para poder seguir la formulación, trabajo y todo esto. Pero pues siempre se espera, ¿no? Que uno pueda tener algunas soluciones al respecto. Por eso en algún momento de mi vida también me empecé a dedicar como a esta parte de la representación, organización y ajuste, ¿no? Porque creo que el medio lo merece.
la idea sobre todo es que regresamos al punto en el que la separación de los contenidos está muy específico, ¿no? Mucha gente separa la parte del trabajo de autor, debe tener cierta calidad, y entonces sobre ellos me enfoco para poder acercar al público. Que a diferencia de que si utilizo yo el fanzine, o más bien no es tanto sobre la calidad del fanzine, sino sobre la forma en la que lo expresan, que es un estilo manga, ¿no? Entonces, durante muchos años hubo esa pelea, incluso yo con Beth tuve un encontronazo muy duro de palabras al respecto, porque me decía que estos chamacos casi de hoy en día nomás quieren hacer monitos de manga, y el manga no podía ser considerado arte porque no sé qué, así de, discúlpame, pero creo que no has leído lo que deberías de leer, ¿no? Y de hecho yo le propuse, mira, ten esta serie de títulos, tú que te interesan temas más profundos o intelectuales, o quieras, me parecen más acercados a lo que te interesaría leer en particular, tómalo. Y ya me dirás después tu opinión. Creo que nunca tomó en cuenta mi voz ni palabra. Ya hasta mucho después escuché cómo cambió de opinión al respecto. Lo mismo me pasó incluso con Quintero en alguna en alguna charla. Fue en el claustro en esa ocasión, que dice que no había industria, ¿no? Hoy en día. Y yo, no, espérame. Que no sea a lo que a ti te gustaría que fuera, no significa que no exista. No significa que no hay gente creando cosas. No significa que no hay incluso, o sea, perdón, pero hasta el libro vaquero sigue vendiendo, y eso sigue siendo producción. O sea, se sigue consumiendo, que es muy diferente a lo que te gustaría, es otra cosa. O sea, pero hay que ser realistas en eso. O sea, que no nos consuman a uno es por toda la parte de estos factores que platicamos, o sea, que histórica, económica, social y culturalmente nos afecta. Entonces, todo eso también incide en a quién invitamos, porque también mi espacio es reducido. Entonces, si yo no traigo a una persona de renombre, no van a venir. Entonces, si es un espacio reducido, y si me traigo a 20 desconocidos y solo un famoso, pues no le van a comprar a nadie, ¿no? Solo le van a comprar al famoso. Entonces o sea, como organizador vienen otras partes que uno tiene que empezar a valorar, ¿no? O sea, ¿qué pongo en mi foro? ¿Qué voy a ofrecer? Entonces, esos son esos otros detalles, ¿no? Por ejemplo, pues para las convenciones, este tipo de cuestiones, pues siempre vas a tener una cosplay. ¿Por qué? Porque, perdón, pero pues la carne sigue vendiendo. Y entonces hay que lidiar como con todas esas cosas. Entonces, ¿por qué esto, insisto, fue como más interesante? Y sigo insistiendo en la palabra, fue íntimo. Fue íntimo porque justamente fue un encuentro con personas, y por eso la palabra encuentro creo que es perfecta para definir lo que fue, con las personas específicas que están interesadas en el ambiente, que fueron definitivamente a escuchar lo que se tenía que decir, a pesar de que algunos de los ponentes, la verdad es que hubo detalles al respecto. Eso es donde yo pondría mis peros con la cuestión de ponentes. A lo mejor un mayor filtro sobre lo que se quiere exponer, si es que queremos verlo más profesional, si queremos seguirlo manteniendo en un nivel amateur, está bien. O sea, no hay ningún problema, solamente hay que nosotros mismos medir hacia qué vamos. Eso es todo.
no sé, yo creo que también me expandí por otros temas que ni siquiera iban, pero me dejaste explayarme. Porque bueno, en teoría creo que nuestra temática, nuestro eje principal iba a ser la cuestión de la narrativa didáctica y siempre me gana la pasión por la historieta, la verdad. Siempre me gana la pasión. Entonces, pues no la puedo dejar de lado de tocar ciertos temas, y más también cuando ya conoces a la gente, ¿no? O sea, cuando ya te vas acercando al medio, conoces cómo funciona, ves, insisto, algunos de los vicios, algunos de los defectos, algunas de las cuestiones que se van presentando, y de verdad uno no puede no evitar opinar al respecto de las cosas que se pueden hacer. Yo siempre dejé en cuestiones de querer ayudar al medio, porque yo en algún momento también quise desarrollarme como autora, pues nunca pude dar ese salto. Y entonces, por eso mismo yo dije, bueno, quiero ayudar a los demás a poder dar ese salto que yo no di, y los que ya están consolidados de alguna manera auxiliarles, ¿no? No me fue nada fructífero en su momento. La verdad es que encontré muchas más trabas, incluso por parte de los mismos autores. Este, no sé si sea una experiencia que personalmente quiera volver a repetir. Soy muy sincera, terminó muy, muy críspido el asunto, en parte con muchas personas, eh, pero si hay algo definitivamente que está presente en mi vida, es que no la puedo dejar. No la puedo dejar como consumidora, no la puedo dejar como lectora, como algo que me ha dejado muchísimo en mi vida. Y entonces por eso siempre busco las opciones y las formas en las cuales llevar este mismo amor y esta pasión que le tengo hasta otros ámbitos y aspectos de mi vida, ¿no? Entonces, la investigación ha sido una de ellas, el reportaje también ha sido otro, la organización de eventos o pequeños eventos, incluso asesorías al respecto de las formas de investigación y demás. Y pues por supuesto la cuestión didáctica, ¿no? Que es en donde más puedo decir que ha sido como un refrendo ante todo lo anterior, es donde uno ve si efectivamente pega o no pega y que pega, justo con la parte de la didáctica, porque es ahí donde cuando uno se enfrenta a gente que realmente jamás ha tenido un acercamiento con la historieta, ¿qué hay de resultados? ¿Qué impacta realmente? Y eso creo que es como lo mágico que me ha dejado de todo esto y con lo que más me quedo. Sí, no, pues muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Pues sí, que se repita esto, igual, no sé si para echar chisme o para acotar algunos temas, cualquiera de las dos, estoy a sus órdenes. Vale. Me voy por el chisme. Ok.